8 de la mañana y 35 minutos. Les saluda Daniel Solórzano, quien está en compañía del ingeniero Carlos Javier Espinosa Cordero. Estamos desarrollando el foro Sociedad Violenta, buscando la solución. Carlos representa a la Red Metropolitana de Participación Ciudadana, también ha sido, y veo que ha escrito un libro, Una vida, un destino. Es docente de la Universidad Metropolitana, entiendo. Y bueno, ingeniero, buenos días, bienvenido a los micrófonos de Élite Noticias. A propósito de un tema que ciertamente no es nuevo, sí puede ser que es coyuntural, pero que merece ser tratado, como debe ser tratado, en un tema que efectivamente afecta a una sociedad. ¿Por qué nos volvimos violentos? ¿Por qué reaccionamos de forma violenta ante la inconformidad, ante el criterio distinto, ante la necesidad, la carencia y la decepción? Buenos días, Daniel, y buenos días a todos los radioescuchas de Élite Noticias. Las respuestas pueden ser diversas, pero el hombre es lo que la educación hace de él. Ajá. Metámonos eso en la cabeza profundamente. Si no trabajamos hoy en la prevención, si no trabajamos en nuestra salud mental, si no trabajamos en el control de nuestras emociones, que al fin y al cabo son parte de la metodología, de la disciplina, de la pedagogía, de los reglamentos, de la estructura, estamos llevando a una sociedad llena de caos. Pero tenemos que entender los factores que han influido en el ser humano a nivel mundial, no el ecuatoriano. El ecuatoriano no es caótico, el ecuatoriano es un hombre bueno, sano, noble, honesto, trabajador, pero está asustado. ¿Cómo responde un ser humano ante el susto? ¿Cómo respondemos ante la lluvia? ¿Cómo respondemos ante el sol? ¿Cómo respondemos ante el exceso de ruido? Ese exceso de ruido, 24/7, diciéndonos que hay violencia, asesinato, falta de trabajo, falta de oportunidades, los niños no pueden ir a la escuela, los adultos mayores no se pueden atender en los hospitales, ni públicos ni privados. Entonces tenemos una sociedad caótica, llena de terror, llena de miedo. Tenemos que saltar ese pequeño charco y darle seguridad y atención a nuestra mente. Aquí está la fortaleza del ecuatoriano, aquí. Y eso se hace con educación, Daniel. Yo no conozco otra forma en el mundo para poder trascender de una época a otra, sino con educación. Es un puente. Hoy nosotros estamos viendo cosas que jamás las vimos en la escuela. Nunca las soñamos. Y sí es cierto, uno puede pensar en nuestros abuelos, en nuestros padres, pero es importante analizar el pasado para poder vivir con seguridad y con tranquilidad el presente y hacer los puentes más seguros para el futuro. Porque aquí los que estamos hablando, los que estamos aquí presentes, vamos a llegar a ser adultos mayores. ¿Y quién nos va a tender la mano? Sino los que están atrás de nosotros. De una generación que está perdiéndose. Es una generación que nosotros la estamos. Ok, muy bien. Cuidado, no podemos mirar hacia otro lado y pensar que mis hijos son los culpables del mal futuro que tiene el padre, pues. Es al revés. Cuidado, el ecuatoriano se está poniendo primero los zapatos y después las medias, pues. No. Tenemos que reflexionar y mirar profundamente a la educación, a esa esencia que hace y forma el espíritu, el alma, la metodología, los procesos de una sociedad y hace mejor a un ser humano, definitivamente. Uy, usted, ingeniero, habla de educación y uno puede decir, bueno, la escuela y el colegio se encargarán de criar a nuestros hijos, pero es una educación que debe empezar y nunca terminar en el hogar, supongo, en la familia. La educación formal de la escuela, pero la educación nace de la familia. Yo voy a pelear siempre por las instituciones, por la institución escuela, por la institución colegio, por la institución universidades, por las instituciones del Estado que están venidas a menos, pero son las instituciones. Asimismo, la familia es una institución y a ella hay que recurrir, a ella hay que fortalecer
Y es desde ahí donde tenemos que formar a los niños, formar a los jóvenes. ¿Qué hacen, Daniel? 200.000 niños que no pueden ir a la escuela hoy. Son 200.000 familias. No solo son los niños, son 200.000 papás, 200.000 mamás. No es violencia hacia una madre el que el hijo no pueda asistir a clase. Que una madre no pueda ver cuál va a ser el futuro de un hijo, porque no tiene la oportunidad de aprender a leer, a escribir, a manejar una computadora, a insertarse al internet de una manera correcta, adecuada, sabiendo que jugar, hoy la palabra jugar se está convirtiendo en pecado y prohibición para los niños. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Si jugar es parte de la naturaleza humana, jugar es parte del crecimiento de un niño, pero escuchaba que salir a jugar ya es peligroso. Claro, porque nadie puede ir a los parques. Entonces hay que trabajar mucho en la seguridad ciudadana. Recuperar el espacio público. Hay que recuperar esa seguridad ciudadana. No solo la seguridad pública que le pertenece y es obligación de los gobiernos en brindársela al Estado ecuatoriano, sino recuperar los patios de la escuela, los colegios, los parques. Y si los niños deciden y tienen la oportunidad, con el control de sus padres, de ingresar a ese mundo, a ese inmenso mundo de los videojuegos, tenemos que trabajar entonces en el control digital de nuestras vidas. Démonos cuenta que nos estamos digitalizando todos los ecuatorianos. Estamos trabajando en red con el mundo entero. No le podemos prohibir a nadie hoy en el mundo en que apague la radio, apague la televisión, apague el internet, no use celulares. No podemos retrotraernos. El ser humano va hacia adelante. La clave es el control interno dentro de las instituciones. Familia, escuelas, colegios, universidades, policía, instituciones del Estado. Yo no sé si lamentablemente o ventajosamente le he dedicado mi vida entera a la formación de instituciones de educación. Y he estado aquí sentado y me alegra porque seguirle diciendo a los ecuatorianos, tenemos que ver a la educación, a nuestra formación básica, preocuparnos por los niños, no dañar una generación. Son esos 200.000 niños y 200.000 adolescentes que no pueden ingresar a las universidades. Entonces estamos hablando de todo un ciclo de formación escolar sin oportunidades. Entonces, ¿qué le estamos dando al Ecuador? Y mañana vamos a tener que ir a elegir a nuestros mandatarios, a nuestros gobernantes, y resulta que nosotros luego pedimos y exigimos mejor formación cuando hoy estamos tomando la decisión de dejar en casa y sin educación a los niños, a los adolescentes. Por un lado, el Estado que tiene que garantizar ese sistema educativo para todos, a todos los niveles. Por otro lado, la familia, evidentemente, empezar a asumir la responsabilidad de formar un niño con valores, con empatía y hablando claramente los temas que no se hablan: la sexualidad, la violencia, las emociones, los afectos y desafectos. Porque generalmente en estos últimos casos las emociones, particularmente para los hombres, las llegamos a conocer ya cuando somos adultos, a identificar. Pero en los niños y adolescentes, que también viven con emociones, generalmente no las tratamos. Sí, es cierto, no vivimos hasta que nos pasa. Ajá. Dice alguien. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en la prevención, anticiparnos. Y el único método que existe en el mundo y que por lo menos yo conozco y creo que nadie lo va a discutir es la educación. Con la educación nos vamos a prevenir errores. Estamos terminando un proceso de pandemia que es la ciencia, la tecnología y haber trabajado en redes con comunicaciones a nivel mundial para saber cómo prevenir la muerte producto de un virus, cómo poder curar y proteger a nuestros niños, a nuestros adultos y por ende a nuestra familia. Entonces ha sido la educación, la ciencia y la tecnología
es allá donde el ecuatoriano tiene que volver a ver y protegerse, cuidarse, educarnos. La información es abundante en Internet, pero tenemos que darle estructura, metodología, análisis y poder proteger la mente de los niños, los adultos y los jóvenes. Muy bien, ha sido el ingeniero Carlos Javier Espinosa Cordero quien ha participado en este foro buscando solución a una sociedad violenta. Y ciertamente, ingeniero, ya para la parte final, agradecer su participación e insistir en que esto es una responsabilidad compartida entre sociedad y familia. Daniel, es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos y que debemos exigir. Todos, absolutamente todos los que hacemos en el Ecuador tenemos que exigir nuestros derechos. Pedir y poder hablar con las autoridades, con los poderes del Estado para que nos garanticen salud mental, educación. Eso nos dará seguramente seguridad. Podemos entender lo que pasa en el mundo, podemos protegernos de lo que pasa en el Ecuador, podemos tomar acciones preventivas para cuidar a nuestros niños, de ingresar a ciegas al mundo del Internet, de ingresar a ciegas al mundo de las redes, porque parece ser que hoy estamos descubriendo un nuevo ser humano. Ese nuevo ser humano lo tenemos que analizar, ver, entender, comprender y guiar. Estamos viviendo nuevas sociedades, así que tenemos los educadores y la academia crear nuevas formas, nuevas metodologías, nuevas pedagogías para poder atender al ser humano de hoy. Daniel, es ahí donde tenemos que trabajar, exigir nuestros derechos. Salud y educación van de la mano. Muchísimas gracias a nuestro participante esta mañana en el foro Buscando una Solución, Sociedad Violenta.